Esta charla tiene el respaldo de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre hiperalgesia por expectativas pesimistas, bases neuroquímicas del efecto nocebo. Es conveniente, aunque no es indispensable, antes de ver esta charla, ver la charla que se titula El dolor y los analgésicos, de esta misma serie. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es una vivencia, es decir, es una experiencia subjetiva, una experiencia mental, una experiencia con ontología en primera persona, que se produce cuando hay un daño en alguno de nuestros tejidos, bien sea un daño ya consumado, un daño real o un daño que se va a producir en forma inminente. Por supuesto, para que uno sienta dolor es necesario que el cerebro se entere de que hay un daño en alguna parte del cuerpo. Y eso se logra gracias a un conjunto de estructuras nerviosas, la primera de las cuales es el aferente primario nociceptivo, que es una neurona ubicada en ganglios fuera del sistema nervioso central, que envía un proceso hacia los tejidos y un proceso hacia el sistema nervioso central. En este caso, representado por el asta dorsal de la médula espinal, pero que también pudiera ser un núcleo sensitivo de alguno de los nervios craneales. Cuando hay un agente cuya intensidad es muy elevada, tan elevada que es capaz de producir daño o que en efecto lo ha producido, se activan estos receptores y entonces se disparan potenciales de acción que se propagan a lo largo del aferente primario nociceptivo y alcanzan el sistema nervioso central. Al llegar al sistema nervioso central, entonces son activadas las neuronas nociceptivas, en este caso las neuronas nociceptivas espinales, y a partir de allí se originan dos grandes vías. La vía refleja, que es la responsable de que el miembro afectado por el daño se retire rápidamente del agente que lo está dañando, y la vía ascendente, que eventualmente llega al tálamo y entonces las neuronas del tálamo activan a las neuronas de la corteza cerebral responsables de construir la experiencia subjetiva que llamamos dolor. Las áreas de la corteza donde están las neuronas generadoras de la experiencia subjetiva del dolor son la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la corteza del cíngulo, que es esta región cortical que está por encima y por delante del cuerpo calloso, área 24 de Brodmann, el tálamo, por supuesto, y la ínsula de Ryle. A este conjunto de estructuras se les conoce como la matriz del dolor. Nuestro sistema del dolor, nuestro sistema nociceptivo, tiene además un componente descendente. Una estructura muy importante en el componente descendente es la sustancia gris que está alrededor del acueducto de Silvio, que es este conducto que está aquí. Las neuronas de la sustancia gris periacueductal reciben información de muchas áreas del cerebro. Ellas a su vez envían sus axones a la región rostroventromedial del bulbo raquídeo y estas neuronas de la región rostroventromedial del bulbo son las que finalmente envían sus axones hacia el asta dorsal de la médula espinal. Hay dos tipos de neuronas en la región rostroventromedial del bulbo. Las llamadas células ON, que tienen como función aumentar la excitabilidad de estas neuronas, con lo cual aumentan los reflejos defensivos y aumenta el dolor. Y las células llamadas OFF, que tienen como función disminuir la excitabilidad de estas neuronas y por lo tanto disminuyen el dolor. Vamos a repasar muy brevemente los mecanismos de la analgesia por placebo.
Analgesia por placebo es una disminución del dolor inducida por una manipulación terapéutica, como es el caso de la administración de un fármaco, experimental, como es el caso de experimentos realizados con el fin de investigar las bases neurobiológicas de estos fenómenos, como veremos a continuación, o social, como es el caso de que alguien le diga a otra persona, cuando te duela la cabeza te tomas una limonada, y en efecto, cuando le duele la cabeza se toma una limonada, se le alivia el dolor, aunque ni el agua, ni el limón, ni el azúcar tengan componentes analgésicos. Pero esta manipulación está ocurriendo en una persona que posee la expectativa optimista de que dicha manipulación le va a aliviar el dolor. Eso se llama efecto placebo. Y el efecto placebo se debe a la activación del sistema de opioides endógenos, es decir, de las encefalinas y las endorfinas, que trae como consecuencia un aumento en la actividad de las células OFF y una disminución, por consiguiente, de la excitabilidad de estas neuronas y, por lo tanto, del relevo de impulsos que van a ascender y van a causar la experiencia subjetiva del dolor. Ahora hablemos del tema de esta charla, que es la hiperalgesia por nocebo. La hiperalgesia por nocebo es un aumento del dolor inducido por una manipulación en una persona que posee la expectativa pesimista de que dicha manipulación le va a aumentar el dolor, aunque la manipulación en realidad carezca de acción hiperalgésica. Hay muchos estudios que han investigado las bases neurobiológicas del efecto nocebo. Uno de los primeros y más importantes es este estudio del grupo de Fabrizio Benedetti en Italia. El experimento fue el siguiente. A un conjunto de alrededor de 40 voluntarios, Benedetti y su grupo pusieron a cada uno en una cama clínica muy cómoda, le elevaron el brazo, le pusieron un vendaje muy apretado en el antebrazo a fin de drenar toda la circulación venosa. Luego le pusieron un manguito de tensiómetro en el brazo y se lo inflaron a 300 milímetros de mercurio a fin de bloquear toda la circulación arterial. Entonces la persona tenía que apretar un resorte de esos de hacer ejercicios por 2 segundos cada 4 segundos. Eso, por supuesto, genera un dolor por isquemia en la musculatura del antebrazo que va aumentando. Apretaban el resorte 12 veces y a partir de allí se contaban 10 minutos antes de terminar el experimento. Al mismo tiempo, las personas tenían que marcar en una escala cómo iba creciendo el dolor. Y eso se muestra en este gráfico. En la primera sesión del experimento se hace lo que les acabo de explicar y como se ve, el dolor va aumentando a lo largo de los 10 minutos. Además del dolor, Benedetti y su grupo midieron los niveles séricos de la ACTH y del cortisol, que son hormonas que se vierten en la circulación en gran cantidad cuando hay estrés, cuando hay ansiedad. Entonces, el aumento de los niveles de ACTH y cortisol es un indicador del nivel de ansiedad y de estrés que tienen estas personas durante el experimento. Entonces, en la próxima sesión, se le dio a estas personas una tableta de talco, o sea, farmacológicamente inerte. Pero se les dijo, esta es una tableta de un vasoconstrictor. Te va a producir una vasoconstricción en el antebrazo, te va a llegar menos sangre todavía a los músculos y eso te va a aumentar el dolor. Bueno, dicho y hecho, el dolor en estas condiciones fue mayor y aumentó marcadamente, como también fue mayor la liberación de las hormonas de estrés y ansiedad, del ACTH y el cortisol.
Entonces Benedetti y su gente razonaron que a lo mejor lo que producía el aumento del dolor era el estrés. En el próximo experimento le dieron a las personas, antes de comenzar el experimento, diazepam. Diazepam es un ansiolítico muy conocido, muy bueno, muy famoso. Les bloquearon con el diazepam el aumento de las hormonas de estrés y ansiedad, y también desapareció el efecto nocebo. Es decir, aunque le dieron la tableta de talco y les dijeron que les iban a aumentar el dolor, no tuvieron ansiedad, no tuvieron estrés, no tuvieron hiperalgesia. ¿Cuál es la conexión entonces entre el estrés y el aumento del dolor? Eso era una pregunta ya un poco más difícil de responder. Pero resulta que las células ON, que están aquí, que, repito, tienen como función aumentar la excitabilidad de las neuronas nociceptivas espinales, aumentan su actividad debido a la influencia de una cantidad de factores que se liberan aquí a este nivel. Uno de esos factores es la colecistoquinina, la CCK. La colecistoquinina es un péptido que se libera a este nivel y que hace que las células ON disparen más potenciales de acción. Entonces, Benedetti y su grupo razonaron que quizás la colecistoquinina tenía que ver algo con el aumento del dolor. Y en efecto, lo que hicieron ahora fue, antes del experimento, administrarle a estas personas proglumide. Proglumide bloquea los receptores de colecistoquinina, de manera que la colecistoquinina que se libere no puede actuar. Y lo que obtuvieron fue una eliminación de la hiperalgesia. Sin embargo, no pudieron controlar con proglumide el estrés y el aumento de la ACTH y el cortisol. Entonces, en este esquema trato de resumir lo que hemos presentado sobre efecto placebo y efecto nocebo. El efecto placebo se produce cuando uno induce en la persona una expectativa optimista de que una sustancia, una manipulación, una píldora, una inyección o lo que sea, le va a producir una disminución del dolor. Cuando se le aplica esta sustancia a la persona, entonces, si su expectativa es optimista, se produce una activación del sistema de opioides endógenos. Eso trae como resultado que desde la sustancia gris del acueducto de Silvio y la región rostroventromedial del bulbo, hay un aumento en los impulsos que descienden hacia la médula espinal, probablemente acarreados por las células OFF, aunque esto no está completamente demostrado todavía. La llegada de impulsos, de estos impulsos a la médula espinal, entonces disminuye el relevo de impulsos que hacen las neuronas nociceptivas espinales de los impulsos que vienen por los aferentes primarios nociceptivos desde el tejido lesionado. Al disminuir la transferencia, ese relevo de impulsos, por supuesto, entonces ascienden menos impulsos hacia la matriz del dolor y hay una disminución, por lo tanto, del dolor. Esa es la analgesia por placebo. En el caso de la hiperalgesia por nocebo, lo que ocurre es que se ha inducido una expectativa pesimista. La persona cree que le va a aumentar el dolor y al hacerle la manipulación, es decir, al aplicarle el nocebo, entonces aumenta su ansiedad, aumenta su estrés. Eso trae como consecuencia una mayor liberación de ACTH y cortisol y también trae como consecuencia un aumento en la actividad de la colecistoquinina. No se sabe todavía cuál es la conexión entre estos dos, si son dos rutas paralelas o si el ACTH y el cortisol
actúan para aumentar la colecistoquinina. Lo que está claro es que el aumento de la colecistoquinina trae como consecuencia un aumento en los impulsos que descienden hacia la médula espinal, probablemente acarreados por las células ON, y esto a su vez entonces aumenta la transferencia de información, es decir, aumenta el relevo de impulsos desde los aferentes primarios nociceptivos hacia las neuronas nociceptivas espinales, suben más impulsos hacia la matriz del dolor y aumenta entonces la experiencia subjetiva del dolor. Estos y otros experimentos demuestran que la expectativa es el resultado de una activación cerebral que puede dar lugar a fenómenos neuroquímicos capaces de modificar el grado en que nuestro sistema nociceptivo se excita cuando hay daño real o potencial en algún tejido visceral o somático. Es decir, la mente es un producto de la actividad de nuestras neuronas y eso puede modificar el grado en que nuestro sistema nociceptivo funciona. Desde una perspectiva general, estos hallazgos contribuyen a enfatizar la unidad que existe entre el cerebro y la mente, que es una de sus funciones más avanzadas. Desde un punto de vista médico, los mecanismos así revelados explican cómo factores psicológicos negativos actúan contra el bienestar del paciente. En efecto, un ambiente hospitalario poco atractivo o inclusive intimidante, un trato indiferente o inclusive despectivo u hostil, un manejo terapéutico ausente, insuficiente o errático, podrían inducir expectativas pesimistas con respecto al alivio del dolor y generar una activación de los sistemas de colecistoquinina, lo cual no solamente aumentaría el sufrimiento del paciente, sino además generaría un mayor requerimiento de analgésicos. Lo mismo podría quizás ocurrir cuando la expectativa pesimista es producto de estados depresivos, creencias y prejuicios, o ha sido inducida por manipulaciones como la sugestión, la brujería, el vudú, el mal de ojo, etc.